Estamos de regreso y antes del corte nos decía César Montesioca aquí en la mesa, hay que atender los problemas de fondo que tienen que ver con la corrupción, más allá de lo que se ve aparentemente y para lo que se está construyendo este sistema nacional anticorrupción. Iván Chavira, tú nos decías ahorita precisamente que tú ves que sí hay un elemento dentro de la cultura del mexicano. Igual no es aceptar que es un tema cultural, sino más bien siento que la moral de los mexicanos está muy débil, la ética de los funcionarios está igual de débil, entonces ahí es donde tenemos que atender el tema y creo que César por ahí también van sus comentarios, ¿no? Hay que fortalecer eso, el ciudadano dice, bueno, él es corrupto, pero uno también desde lo pequeño, ¿no? Desde con el policía, la mordida, eso es corrupción y nosotros lo vemos como adecuado porque es más fácil salirme del problema. Porque ir a pagar mi multa es perder tiempo, es pagar más de lo que me puede ofrecer un policía, pero lo vemos normal, estamos normalizando la corrupción y eso es un problema que debe de ser atendido por todo este sistema anticorrupción, generar más programas de prevención, de ir a las colonias. Sobre todo de prevención temprana. O sea, exacto. Una cosa es combatir la corrupción y tratar de evitar que suceda y ponerle una sanción cuando exista, pero otra cosa es ir construyendo una nueva cultura para una nueva generación de mexicanos. Fortalecer la cultura en el tema de la corrupción. Decirle a la ciudadanía, la corrupción es algo... El ciudadano de 50 años difícilmente va a cambiar cuando ya durante su vida ha participado gustosamente de muchos actos de corrupción. Si en una de esas le toca alguna sanción, pues ni hablar, ¿no? Pero probablemente su forma de ser y su forma de percibir la percepción tal vez no cambie. Pero para aquellos mexicanos más pequeños que están en plena formación, pudiera ser una oportunidad muy buena para que el sistema mexicano, también el sistema educativo mexicano se involucrara en estos temas, ¿no? Me acabas de poner triste. Dijiste que las personas mayores de 50 años difícilmente van a cambiar sus actos de corrupción. Y digo, la clase política mexicana está alrededor de los 50 60 años, entonces... Sí, y no creo que vayan a cambiar, ¿eh? Lo que pasa es que probablemente quienes así sean, pues se cuiden más, ¿no? O intenten hacerlo. Desgraciadamente, lo que se está construyendo con esto son disuasivos, son sanciones, son cosas que puedan hacer que el Estado realmente tenga más coercitividad y más capacidad para identificar los problemas cuando suceden y que no se puedan salir por la tangente, ¿no? Estos funcionarios o estos malos políticos, malos gobernantes que están acostumbrados a manipular la ley, ya sea de forma personal o a través de sus allegados o a través de sus conocidos, precisamente a través de conflictos de intereses que luego son muy obvios pero no son sancionables, ¿no? Entonces, bueno, es esta generación de políticos que ya son así, ¿quiénes? Bueno, tendría que investigarse y sancionarse. ¿Quiénes? Los que ya son, pero sabemos que estamos hasta el tope de corrupción. Bueno, difícilmente van a cambiar. Yo no veo a uno de estos políticos ya sancionados o identificados plenamente con la corrupción, cambiando su manera de ser o de pensar. Pero lo que sí veo es ya unos funcionarios o unos políticos mucho más sujetos, mucho más estrictos a ciertos protocolos que ya no les dejan tanta capacidad de maniobra para, de una manera tan abierta, poder hacer lo que acostumbran a hacer, por ejemplo. Claro. Resumiendo nada más, aquí hay una frase muy que me recordó un profesor en la universidad, decía, cuando la trampa es mayor que el beneficio de seguir la ley, entonces siempre va a existir la trampa. En este caso, si cometer un acto de corrupción va a traer mayor beneficio para las personas, para los servidores públicos, que la sanción, entonces siempre va a existir corrupción. Entonces tenemos que ser más severos y el tema del fuero es vital para esto, ¿no? Por supuesto, además de que hablan del tema formativo, no es preventivo, es formativo. Hace unos años se pensaba quitar la clase de civismo en las escuelas primarias. Oye, ¿cómo vas a crear identidad en los nuevos mexicanos? Tú vas a Estados Unidos y antes de cualquier evento deportivo, ¿qué es lo primero que hace? Se reconoce a las Fuerzas Armadas que protegen la soberanía del país, se entona el himno nacional y la gente hasta llora. ¿Por qué? Porque hay una identidad cultural nacional muy arraigada. Aquí en México nuestra identidad cultural es el fútbol. Y un orgullo patriótico más allá de la selección mexicana. Sí, ¿no? Exacto, el fútbol y rayar a la madre al presidente.
Esa es la identidad cultural que debemos de cambiar definitivamente, pero es una cuestión formativa. Quizá va a tomar 1 o 2 generaciones que este mal se diluya y que podamos estar como en los países del primer mundo, donde se reconoce la identidad nacional y se siente uno orgulloso de esta identidad. En México durante los años 50, durante los años 40, el gobierno fomentaba esta identidad, incluso a través del cine, ¿no? En la época de oro del cine nacional se fomentaban los valores del mexicano, pero era una pantalla de humo para que los gobernantes pudieran servirse con la cuchara grande. El día que en México la política deje de ser una fábrica de ricos, ese día podemos decir se acabó la corrupción. Pero mientras tengamos políticos o gente pobre que se hace rica de la noche a la mañana a través de la política, vamos a seguir igual o peor que como estamos. Oye, es un buen tema el que mencionabas de la formación. Valdría la pena que pudiera retomarse precisamente con toda esta discusión del nuevo sistema también educativo en los contenidos, ¿no? Que se contemplaran los contenidos. Un apartado ahí, la corrupción es mala por eso, por esto, no sé. Claro. Es que es muy sencillo. Enséñales las leyes, enséñale a los alumnos la Constitución, evalúalos con base en qué tanto conocen la Constitución de su país. Es básico que la conozcan, es básico que la gente conozca la ley que lo rige. Esa aberración de que el no conocer las leyes no te exime de su cumplimiento. Oye, espérate, tienes que conocerlas. Eso es tu obligación como mexicano. Es más, no te deben dar tu credencial para votar si no conoces la Constitución. Punto. No te la vas a aprender, pero te la pueden aterrizar, ¿no? Para ser un buen ciudadano tienes que conocer primero tus obligaciones y, por supuesto, el hecho de tener obligaciones también te genera derechos. Sí. Y tienes que saber qué le puedes exigir a tus funcionarios y qué obligaciones tienen esos funcionarios. Porque vamos a elecciones donde nos prometen, en elecciones locales, les vamos a bajar el IVA. Oye, no engañes a la gente. Claro. O tenemos una Secretaría de Desarrollo Social que con base en el programa México Sin Hambre, regala televisiones. Oye, espérate, o sea, una televisión no creo que sea una necesidad básica, ¿de acuerdo? ¿Por qué gastas mis impuestos, por las personas que los pagamos, por qué vas a gastar mis impuestos en darle televisiones a las personas? A ver, lo que quieres decir es, tenemos que hacer una mejor ciudadanía desde mucho más una pequeño, ciudadanía, ¿no? Participativa. Educada. Bueno, es que eso se va construyendo poco a poco, ¿no? Es parte de la cultura, parte de mejores prácticas en la educación, parte del civismo que se va involucrando a la gente. O sea, como sociedad también tenemos que reconocer que nos falta mucho. Y en gran medida también nos falta mucho porque el liderazgo lo tienen que tomar los gobiernos, quienes toman las decisiones. Probablemente no han tomado las mejores decisiones para estos temas, ¿no? Porque la ciudadanía difícilmente la va a organizar o la va a construir solo el ciudadano desde casa. Cada quien está viviendo su vida como mejor le place. Así es. Y esto se tiene también de alguna manera que provocar, que incentivar, que poner en los programas de educación, etcétera, ¿no? Formar ejercicios que ayuden a esto. Que es parte de que exista el abstencionismo en el país, ¿no? No hay ciudadanos formados, no se les ha educado para que sean unos buenos ciudadanos. Y coincido con César, ¿no? Desde un requisito para tener tu credencial de elector podría ser eso, incluso un previo taller de inducción sobre, antes de que te den la credencial de elector, te den toda una inducción sobre por qué es importante, cuál es el beneficio de tener tu credencial, cuáles son los derechos que adquieres a la hora de tener tu credencial de elector. Cuando te vas a casar, te obligan a ir a pláticas inductivas. ¿Por qué? Porque vas a adquirir un compromiso de por vida. A ver, y esto no era, esto tiene poquito que se hizo obligatorio, pero claro, es fabuloso. Oye, pues te vas a casar, no sabes ni a qué te estás metiendo porque no te explicaban cuáles eran los pros y los contras o las obligaciones y los derechos que tenías en el matrimonio. Por ejemplo, era optativo hasta hace muy poco, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí yo también pudiera coincidir con ustedes, ¿no? Sí, y eso te ayuda también a que nuevamente vamos hacia los institutos electorales, ¿no? Ellos tienen la responsabilidad y dicen, es que yo no tengo la culpa del abstencionismo, no es mi responsabilidad. Claro que es tu responsabilidad, tienes que promover la cultura política mexicana. Si no lo haces, van a seguir teniendo las mismas resoluciones. Es que es por la corrupción que la ciudad no cree en el sistema. Bueno, entonces, ¿tú qué estás haciendo como instituto para promover y generar confianza en los ciudadanos de que este sistema está para algo y que te ayude y que te va a beneficiar si vas y votas y eliges una persona? Sí, porque si no, luego tenemos instituciones sólidas como el INE, pero además tachadas de corruptas, ¿no? Claro. Exactamente. Sí.
A ver, nada más para ir cerrando la idea, porque ya tenemos un par de minutitos. Entonces, con este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción tenemos, por una parte, Ley de Responsabilidades Administrativas, que es la famosa Ley 3 de 3, ¿no? Que va más enfocada a las cuestiones de pues las declaraciones mediáticamente, sí, se manejó ¿no? y que nada más son 2, 3 artículos que hablan de la Ley 3 de 3, digo, es un tema ahí mercadológico que adaptaron. Pero Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Esas son las bases y todo el andamiaje de cómo se va a organizar exactamente. Este sistema. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí se crea este tribunal nuevo, que no tiene nada que ver con el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es el que estamos acostumbrados a manejar. Va creciendo, ¿no? El sistema. Sí, ¿no? sí, va creciendo. Este va a ser el encargado de las sanciones, ajá, ¿no? A los funcionarios. Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Hay que recordar que se crea una fiscalía especial como Ministerio Público, pues, para investigar también y buscar la sanción de estos... Y este fiscal va a ser elegido igual por el Senado, por las 2/3 partes. Efectivamente. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Es el de la auditoría, le da al tiempo real. La Auditoría Superior de la Federación, ¿no? En tiempo real, incluso para fiscalizar también los dineros públicos que se manejan, recursos federales que se manejan en los estados. Sí, solamente los recursos federales. Ya los estados tendrían que adaptar sus leyes para que sean la auditoría en tiempo real, pero ya con los órganos de fiscalización. Adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esto es precisamente para que embonen algunas cosas que tienen que ver con este nuevo sistema, y adecuaciones también al Código Penal Federal, que ahí es donde platicábamos hace rato, por ejemplo, se adicionan algunos tipos penales a otros que ya se tenía o que ya se conocían, como el cohecho, por ejemplo, ¿no? Cosas que ya son viejas en nuestro léxico, pero que no se aplicaban, ¿no? Nuestro léxico jurídico. Que eran letra muerta. Eran letra muerta. Ahora, lo interesante de todo esto también, y ya para ir cerrando la idea, la implementación. O sea, tenemos un sistema nuevo. Ahora la idea es que empiece realmente a operar y empiece a dar resultados. ¿Cuándo los vamos a poder medir? ¿Cuándo nos vamos a empezar a dar cuenta que se están investigando funcionarios por corrupción y que se están además logrando sanciones importantes, ¿no? Tenemos un minuto nada más para cerrar, si gustan, con un posicionamiento de eso. Pues mira, hay que esperar. Le doy el beneficio de la duda a este nuevo sistema. Pero siento que mientras no se toque el tema del fuero, será una norma imperfecta, que no tendrá consecuencia real o lo suficientemente grande como para ser trascendente. Chavira. Bueno, esperemos que este nuevo sistema, con la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil, pues en ellos va a recaer parte de que se logren este sistema de una mejor manera, porque ellos van a presidir, ellos tienen que estar al tanto y tienen que, como ciudadanos y sociedad civil, decirnos qué está sucediendo. Entonces, esperemos que estos nuevos integrantes de la sociedad civil den un mejor papel y eso nos ayude a tener un mejor sistema. Y estar más fortalecidos. Ahora, hay que seguir nosotros también explorando la cuestión de la implementación, porque es lo importante, ¿no? Claro. De nada sirve tener este nuevo andamiaje si no nos va a dar los resultados que estamos buscando. No, y en Baja California estar atentos a lo que apruebe en el Congreso local. Claro. Bueno, vamos a un pequeño corte. Yo les agradezco a los dos que han venido y pues nos vemos en las próximas semanas para seguir comentando. Acá nos vemos. Gracias. Vamos a un corte. Estamos en Opinión Legal. Volvemos para la parte final del programa, para la consultoría. Regresamos. Esta sección fue presentada por Infobaja.